Vamos a comenzar entonces con la resolución del listado número 6. Vamos a empezar a ver lo que son las máquinas de estado finito. Ya nosotros habiendo visto los elementos básicos de memoria, lo que conocemos como registro, podemos empezar a hacer cosas más interesantes de lo que es simplemente ver su comportamiento en un diagrama de tiempo, ¿no es cierto? Ver esas curvitas, cuándo es 1 y cuándo es 0 y en qué tiempo respecto a la entrada anterior. ¿Ok? Ahora, viendo máquinas de estado, vamos a poder permitirnos diseñar ciertas cosas, vamos a poder permitir plantearnos ciertas problemáticas y poder resolverlo. ¿Ok? ¿Y en qué se diferencia esto, por ejemplo, los circuitos que ya estamos viendo anteriormente, los circuitos lógicos combinacionales y así? Se diferencia principalmente en que ahora podemos depender de valores anteriores para conseguir un valor posterior. ¿Ok? Antes simplemente dependíamos de esta es tu entrada, esta es tu salida, ¿no es cierto? Ahora lo que nos podemos permitir es, bueno, tú tenías un circuito y esto te devolvió uno. Ahora, con ese uno significa que pueden pasar esta y esta otra cosa, ¿ya? Y esa puede irse desligando en muchas más opciones y lo que te va a permitir es simplemente condicionar cuando se cumplan ciertas entradas en cierto estado, te va a llevar a otro estado donde se va a producir otras entradas y te va a llevar a otro estado en función de esas mismas entradas, ¿cierto? Esa es la gran ventaja que tenemos al empezar a ver máquinas de estado. En este caso, de estado finito. ¿Ok? La gran diferencia que tienes, por ejemplo, con las máquinas de Moore, con máquinas de Mealy, por ejemplo, es la dependencia de las entradas o del estado en sí, ¿cierto? Aquí con máquinas de Moore dependemos únicamente del estado en el que estamos, ¿cierto? Dicho eso, partamos entonces con la resolución del primer ejercicio, ¿ok? Lo primero que se nos plantea aquí es describir la función que realiza la siguiente máquina de estado que estamos viendo aquí, ¿cierto? Nos dicen luego ocupando codificación de estados binarios, o sea que le asignemos un código binario. Completemos la tabla de transición de estados y la tabla de salida de la máquina de estado finito. Nos piden escribir las ecuaciones booleanas para el estado siguiente y la salida. Dibuje también el circuito que implementa la máquina de estados. ¿Ok? Entonces, vamos por paso. Lo primero que nos están pidiendo es asignarle una codificación de estados binaria, ¿cierto? Eso es lo primero que nos están pidiendo. Entonces, lo primero a analizar es los estados que tenemos. Tenemos este de aquí, este de acá y este de acá, ¿cierto? Tenemos S0, S1 y S2, ¿ok? Para poder darle una codificación, voy a necesitar de una cantidad determinada de bits. En este caso, yo para poder representar en binario tres codificaciones o tres combinaciones, necesito solo de 2 bits. Entonces me voy a valer de un bit 1 y un bit 0, ¿cierto? Y para mantener el orden como este es el estado 0, le voy a poner 0, 0, 0, 1, 1, 0, ¿no es cierto? El primero representa el 0, el segundo el 1 y el último representa al 2. Quiero destacar algo aquí. Aquí yo, por ejemplo, estoy ocupando la nomenclatura C, C1 y C2 para marcar los bits con los que estoy haciendo la codificación de los estados. ¿Ya? Normalmente, o lo más usual, como se lo van a pillar en la literatura, en los exámenes, en los temas del profe, va a ser con S, ¿ok? S1 y S0, por ejemplo. ¿Por qué yo lo cambio y por qué prefiero hacerlo así en la ayudantiva? Porque no quiero que se confundan con estos de acá, ¿ok? Pasa que de repente creen que estamos manejando estos estados cuando en realidad lo que estamos manejando son estos, son los bits de la codificación del estado. Por eso hacemos la codificación, porque es así como le asignamos a S0, me voy a referir a ella cuando yo tenga la codificación 00, ¿cierto? Entonces, cada vez que nos vayamos a referir a, o que el profe se vaya a referir, o que lo pillen así en la literatura, si hablan de S1 y S0, en, por ejemplo, las entradas o en la definición de los estados, tengan en cuenta que están hablando de los bits de la codificación, ¿ok? No en el estado propiamente tal. Porque nosotros también ocupamos el S para la nomenclatura del estado en sí, ¿ok? Y eso puede ser medio confuso. Por eso prefiero aclararlo antes de seguir. ¿Ok? Dicho eso, entonces, ya dijimos que le asignamos, ¿no es cierto?, las codificaciones correspondientes, yo le puse 00, 01, 10, y podemos asignarle al tiro decir que, por ejemplo, para la codificación S0 o en el estado de S0, mi Q va a valer 0,
aquí mi Q también va a valer 0, y aquí mi Q va a valer 1. Y ahí ya habría sacado parte importante de la información que me está entregando el diagrama que está aquí de la máquina prestada. Ok. Lo siguiente que me piden es completar la tabla de transición de estados y la tabla de salida. Ok. Entonces, construyamos la tabla, ¿cierto? Ahora, nosotros definimos, ¿no es cierto?, que S0 va a estar denotado por 0, 0, o con según S0, X0, 1 y 1, 0. ¿Ok? Ahora, repito. Ahora me piden construir la tabla y yo lo que tengo que hacer, lo ideal sería construir una tabla por cada posible configuración, ¿no es cierto? O sea, tengo eh, S0, entonces construyo una tabla para S0. Tengo S1, construyo una tabla para S1. Tengo S2, construyo una tabla para S2. Por comodidad, los voy a hacer todas juntas, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. Ahora, también cabe recalcar que estas van a ser nuestras entradas, esto es bastante fácil de ver, y nuestras salidas van a ser las codificaciones del estado siguiente, ¿ok? Y los vamos a denotar por C1, C0, así, ¿ok? Importante resaltar que estos no son los negados, ¿ok? Estamos hablando de la salida o del estado siguiente. Entonces estamos diciendo, por ejemplo, de que si yo me encuentro en el 0, 0 y mi siguiente es estado el 0, 1, yo voy a denotarlo así, que estos van a ser igual a 0, 1, porque me estoy moviendo hacia el 0, 1. ¿Ok? Entonces, empecemos a construir la tabla. Vamos con S1, S0, y la primera codificación que tendremos que cubrir es la del estado S0. ¿Ok? Que tiene un A, tiene un B, y tenemos nuestras salidas, C1, C0. ¿Ok? Todo esto no es más otra cosa que S0. Llenamos la tabla entonces. ¿Cómo la vamos llenando? Tenemos que fijarnos en cómo se está comportando respecto a las entradas que tenemos acá, ¿cierto? Esto lo llenamos tal cual se llena siempre, una tabla de verdad cualquiera, 0, 1, 0, 1, y ahora tenemos que fijarnos para este tipo de entradas hacia dónde nos estaríamos moviendo. Por ejemplo, acá yo puedo ver que cuando tenga el A valga 1, yo me voy a mover a ese 1, ¿ok? Tengo también que B no me afecta, ¿no es cierto? Yo no tengo ninguna flechita de B que me esté llevando hacia ese 1 o que me esté llevando hacia cualquier otra máquina de estado. Y tengo que con A negado me mantengo en el propio estado en el que ya estoy, ¿cierto? Entonces, cuando A vale 0, me mantengo en el estado S0. ¿Y cómo denotamos el estado S0? 0, 0. ¿Ok? Pasamos de estar en el estado S0 a quedar en el estado S0. Por eso denotamos que nuestro estado siguiente es el 0, 0. ¿Ok? Vamos ahora con 0, 1. Dijimos que cuando el A valga 0, nos vamos a ir en S0. ¿Qué pasa cuando B vale 1? Absolutamente nada. B no nos interesa en este caso, porque no hay ninguna flechita que nos diga que nos podemos mover desde S0 hacia algún otro lado con el valor de B. Entonces acá volvemos a tener S0. ¿Ok? Vamos por 1, 0. Y ahora sí, ya A toma el valor de 1 y es lo que nos importaba para poder movernos al siguiente estado de S1. S1 se denota por 0, 1, entonces mi siguiente estado es 0, 1. ¿Okay? Y pasa algo similar con el anterior. ¿Okay? Que acá B no nos importa, o sea, D puede valer 0, B puede valer 1. Aquí lo que me importa es que A vale 1 y así me puedo mover a S1. Entonces, como ahora A vale 1, mi siguiente estado va a ser S1, denotado por 0. ¿Okay? Entonces, alguno dirá, por ejemplo, oye, pero ¿por qué tengo que considerar B si no está la flechita? ¿Por qué tengo que estar pensando en esos valores? Y al que lo pensó es un genio. Porque aquí después nosotros lo podemos simplificar y decir que B no nos importa y podemos reducirlo a que cómo se comporta cuando A vale 0 y cuando A vale 1. Y ahí podemos notar que cuando A vale 0, ¿cierto? Este, por ejemplo, no nos interesa y este no nos interesa, esto se hace X, esto se hace X. Nos quedaría que cuando A vale 0, esto es 0, 0 y cuando A vale 1, esto es 0, 1. ¿Cierto? Eso es lo que podríamos obtener simplificando la tabla. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer después? Vamos entonces con el siguiente. ¿Ok? Vamos con S1.
¿cierto? Tenemos entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Aquí 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Veamos cómo se comporta nuestro estado a partir de este de aquí. Si tenemos 0, 0, ¿hacia dónde nos movemos? Nos movemos hacia el estado S0, porque tengo una flechita aquí que me dice que cuando veo el S0 nos movemos a S0. Entonces, como veo el S0 acá, nos vamos a estar moviendo al S0. ¿Ok? Ahora, en el siguiente caso, tenemos 0, 1. ¿Qué pasa cuando A vale 1? No, no hay una flechita de A saliendo de este estado. Ojo, hay una flecha llegando a este estado, pero no saliendo del mismo. Distinto del caso de B, que tenemos una flechita para cuando B vale 1. Y dice que nos movemos a el estado 2, que se denota por 1, 0. Entonces ya tendríamos cubierto este de acá. Ok. Acá pasa algo similar al primer caso. Tenemos 1, 0. Pero ya dijimos que no hay una flecha saliendo de 1. Entonces, acá lo que hacemos es simplemente ignorar el valor de A y como B vale 0, significa que me estoy yendo hacia el estado 0, 0. ¿Ok? Y en el siguiente se repite lo mismo y va a ser 1, 0. ¿Cierto? Porque ahora mi B vale 1. Muy parecido a lo que teníamos en la primera tabla. ¿Ok? Vamos ahora con S2. Terminando esta parte de acá, tenemos S2, a ver, C1, C0, C1, C0. Y esto vale 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces, cuando estamos en el estado 2, acá, ¿cuáles son nuestras posibles salidas? Tenemos una flecha no condicionada que va siempre al estado S0. ¿Y qué significa que no esté condicionada? O sea, que no depende del valor de ninguna de las entradas. O sea, siempre que lleguemos al estado 2, nuestro siguiente paso va a ser ir al estado S0. ¿Ok? Eso significa que es independiente de cualquiera de los valores de acá. O sea, que no me importa cuánto vale A, no me importa cuánto vale B. Directamente lo que voy a hacer es decir que siempre me voy al estado S0. ¿Cierto? Y ahí habríamos terminado de completar la tabla de entrada y el siguiente estado. ¿Cierto? Como bien había dicho, esta tabla se puede simplificar. ¿Ok? ¿Cómo la podríamos simplificar? Es omitiendo los valores que no nos importan, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos visto cómo se denotan los valores cuando no nos importan y nos quedaría más o menos de la siguiente forma, ¿cierto? Tenemos aquí S1, S0, tenemos A y B y tenemos nuestro siguiente estado. Vamos por 0, 0 y 0, 0. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que acá, en el S0, me importaba solo el valor de A, y cuando me importa el valor de una única variable lógica, esta puede tomar solo dos valores, ¿cierto? Que va a ser o el 0 o el 1. El X no me importa, ¿no es cierto? Y para cuando A valía 0, nos quedábamos en ese 0, y para cuando A valía 1, pasábamos al 0, ¿cierto? Ahí ya tengo la primera. Para la siguiente, teníamos que ahora no nos importa A, solo nos afectan ahora los valores de B, ¿no es cierto? Por tanto, estos de aquí. A nos da lo mismo. Entonces, de nuevo, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Vamos con A, no me interesa, pero B, cuando vale 0 y cuando vale 1, sí me interesa, ¿cierto? Y cuando vale 0, me devuelve ese 0, y cuando vale 1, me voy a ese 2, ¿cierto? Y tendríamos acá ese 0, acá tendríamos ese 1. Y para el caso de S2, en el que nos vamos siempre al mismo lado, solo por estar en el propio estado, ¿sí? No me interesa ninguno de los dos, nuestra salida va a ser ir al estado S0. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre cómo hemos resuelto, sobre cómo llenamos la tabla?
Profe, siempre para S0, S1, S2 se sigue esa misma lógica de 00, 01, 10, ¿o no? ¿Cómo? No te caché. Me refiero a que se escriben siempre de esa forma, o sea, el S0 lleva el 00 o puede llevar así como 11. ¿Te referí, ¿a qué parte te refería? ¿A esto de acá? No, a la primera parte, la entrada, cuando uno empieza a armar el... Cuando le asigno la codificación. Eso, exactamente. Ya. Como tú le estás asignando la codificación, eh, tú podías asignar el valor que queráis. Ahora la idea es que sea un valor representativo con el que lo identifiquen fácilmente. Entonces, como yo le puse estado cero, se va a representar por el cero en binario. ¿Ya? Tan sencillo como eso es lo que hice. Ahora, si tú queréis ponerle codificación en binario no sé, queréis ponerle el 56 en binario, dale, pero vaya a tener muchísimas más bits para eso, ¿cierto? Entonces, es mejor ir con los Entiendo. números ir contando nomás así, si este es mi estado cero, se representa por el cero en binario. Yo creo que es lo mejor. Ya para no confundirse tampoco. Porque después vamos a ver que con máquinas de estado se forma un enredo tremendo. ¿Vale? Entendido. Dale, dale. Ok. Dicho eso, ya lo que nos va quedando es ver las ecuaciones booleanas y dibujar el circuito. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a tirarnos, vamos a irnos para acá y vamos a tener que empezar a ver cómo obtenemos, ¿no es cierto?, en ecuaciones booleanas lo que sería este de acá, y lo que va a ser la salida de mi circuito, ¿no es cierto?, que era Q. ¿Ok? Esto para aclararlo por si se olvidó los contenidos. En las máquinas de Moore se escribe la salida dentro del estado, ¿no es cierto? Aquí me está diciendo que Q es mi salida y me está dando el valor de Q. Parece en S0, Q vale 0, en S1 igual, y en S2 Q vale 1. ¿Ok? Entonces acá yo sé que mi salida es Q. ¿Ok? Pero yo también tengo que determinar, como me lo pide acá, para el estado siguiente las ecuaciones booleanas. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo estoy tomando también estas variables de acá y ver cómo se representan, ¿no es cierto?, en ecuaciones booleanas. ¿Ok? Entonces, aquí es tan sencillo como ir considerando, así casi que si estuviéramos sacando mini términos. Es bastante sencillo verlo así. Porque yo simplemente voy a buscar aquí cuando S1, vale 1 y cuando S0, vale 0. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a hacer eso, voy a darme cuenta de que eh, acá, por ejemplo, está más fácil de ver. Si yo quiero ver el S0, que es el primero que tengo, voy a quedar aquí, ¿no es cierto? Aquí vale 1. ¿Ok? Entonces, eh, acá, ¿cuál estaría sacando? No estoy sacando ni A ni estoy sacando B. ¿Por qué? Porque recordemos que todavía estamos trabajando en máquinas de Moore, ¿ok? Todavía no. Pero si saco estos de acá, ¿ok? Me fijo entonces que mi ecuación para C0, va a valer C1 negado, C0 negado, y ahora sí miro la A. Y acá veo que tengo un 1. Entonces también voy a tener un A, ¿ok? Expresémoslo así por si se está entendiendo mal. Tenemos que va a valer C1 negado por C0 negado por A, ¿ya? Y el A sin negarse, como está en el 1. ¿Ok? Vamos con el siguiente, ¿no es cierto? Que sería el de C1, y repetimos exactamente el mismo proceso. Acá tenemos el 1. Entonces, C1 va a valer esto de acá por esto de acá, ¿cierto? Entonces aquí me queda C1, su complemento, con C0 y por B, ¿verdad? Y ahora, el que puede ser un poquito más difícil de interpretar es ¿dónde saco Q? ¿De dónde saco Q? ¿Ok? Entonces, acá es donde podemos valernos de la definición que tenemos acá, ¿no es cierto? Cuando nosotros definimos los estados, también podemos decir cuánto vale respecto a Q. ¿Ok? Podríamos tirar la tabla por acá, pero en ese sentido, ¿cierto? Cuando estemos en el estado 0, Q vale 0. Cuando estemos en el estado S1, Q vale 0. Cuando estemos en el estado S2, Q vale 1.
Entonces repetimos esto así, tal cual estuviéramos sacando mini términos. Esto es lo que me interesa, el 1, 0. Entonces, mi Q va a valer exactamente C1 por C0, ¿no es cierto? Sí, 1, 0. ¿Ok? Y ahí ya habría obtenido mis funciones booleanas, tanto del valor siguiente como de la salida. ¿Ok? Hasta aquí, ¿se entiende más o menos lo que hicimos? Creo que verlo como mini término es bastante intuitivo, pero en todo caso, permiso de un poquito de agua, vuelvo al tiro. Ya. Teniendo nuestras funciones booleanas ya, llevarlo a diseño no debería ser muy complicado, ¿cierto? Porque nosotros ya sabemos cómo lo vimos en circuitos lógicos combinacionales, que la multiplicación no va a ser más que un AND, que los negados son compuertas NOT, y simplemente queda aclarar la entrada y hacer las conexiones de forma correcta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos con los circuitos combinacionales? Es lo que decía antes, que ahora nosotros ya contamos con elemento de memoria, y lo que vamos a hacer, vamos a pasar por un registro. ¿Ok? Y este va a ser, por así decirlo, el corazón de los circuitos secuenciales, ¿cierto? Y tenemos un clock, y acá creo que nos decían teníamos un return, un reset, sí. ¿Ok? Este va a ser el corazón del circuito que yo estoy diseñando. ¿Ok? Entonces ahora me queda empezar a hacer las conexiones, ¿cierto? Acá yo voy a tener C0, C1, y acá voy a tener C, y C1. ¿Por qué están acá? ¿Ya? Y esto, vi mucha gente que se podía confundir con esto, y es porque es el estado siguiente. ¿Ok? Entonces tú lo que estás sacando de acá, cuando tú vas al elemento de memoria, por acá estás sacando lo que tenías guardado, ¿no es cierto? Por aquí está lo que va saliendo, y acá está lo que va entrando. Entonces, como este es tu estado siguiente, esto es lo que tú vas a almacenar y que lo que después vas a considerar como tu estado actual. ¿Ok? Entonces, por eso es que va de izquierda a derecha, van el estado siguiente, y el estado actual está así de izquierda a derecha también, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, por acá entra y por acá sale, por más de que tengamos a hacer la lógica de como que este es el estado actual, este es el que está entrando, no, ¿ya? No es necesariamente así. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que empezar a hacer las conexiones, ¿cierto? Aquí, primero con esta, tengo que ese 0, o el valor siguiente de ese 0, va a ser C1 negado, C0 negado por A. ¿Ok? Y eso, la multiplicación, como bien dije antes, se representa por una compuerta AND, ¿no es cierto? Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es tirar las conexiones, ¿cierto? La voy a tirar por acá, que me está quedando medio feo. Voy a tirar el C1 por acá, con el cuidado de que aquí ambos están negados, y ahora conecto un A, ¿ok? Y este va a ser mi C0 negado, ¿ok? Para este otro, a ver, verde color, ahí. Para este de acá, tenemos que va a ser C1 negado por C0 por D. Entonces, de nuevo, ahora tiramos otra compuerta AND, tenemos que conectarle C1, ¿ok? Entonces lo voy a tirar con azulito para que lo diferenciemos bien, que son los que están conectados acá. Tenemos que también va a estar conectado el C1, y que también va a estar conectado un P, ¿ok? Y aquí es C1 el que está negado, entonces esto va en el de aquí, ¿ok?
Y ahora lo que nos va quedando es simplemente ver este de acá, ¿cierto? El Q, que va a ser nuestra salida. Entonces vemos que también es una multiplicación, entonces una compuerta AND que está conectada a C1 y a C0 con este último negado. Y este es nuestro Q. ¿Ok? Y así es como habríamos terminado el diseño del circuito que se nos solicitaba al inicio. ¿Ok? Hasta aquí, ¿se va entendiendo? Se va cachando cómo se hace el diseño de circuitos con elementos secuenciales? ¿Quedó claro cómo es que funciona el elemento de acá? Me interesa harto que quede bastante claro cómo funciona el registro. Sí, profe. Ya, buenísimo. Vamos entonces con el siguiente. Este entretenido, si mal no recuerdo, fue uno de los laboratorios que tuve. El tema es que es bastante sencillo de resolver una vez ya domináis bien las técnicas a seguir. Y en todo caso, es netamente entender la lógica de cómo van los circuitos combinacionales y cómo se diseña una máquina de estado. ¿Sí? Lo primero que nos dicen es que hemos sido contratados para diseñar una máquina expendedora de día. ¿Ya? Y ya que los días están subsidiados por el Centro Alumno de Ingeniería Electrónica, cuestan solo 25 centavos. ¿Ya? Y nos dicen que la máquina acepta los níquel, dimes y quarks. ¿Ok? Una de las partes importantes que tendrían que hacer al momento de ustedes hacer el laboratorio o de que se les presente en la prueba, porque también se ven ejercicios así en la prueba, es el tema de identificar correctamente la entrada y la salida. ¿Okay? Aquí ya fui a la gente y se los separé y se los puse con puntitos, pero ustedes van a tener que tener la suficiente comprensión lectora como para diferenciar esto es lo que me está entrando, esto es lo que me va a salir. ¿Okay? Entonces, eh, teniendo una vez identificada la entrada, empezamos a definir el comportamiento. ¿Ok? Y aquí es donde importa harto ir siguiendo la lógica, ir entendiendo cómo funciona. ¿Ok? Lo primero que vamos a establecer, por ejemplo, es que se ingresa una moneda por ciclo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? De que eh, yo solo voy a poder ingresar o uno de estos, o uno de estos, o uno de estos. ¿Ya? No voy a poder ingresar 15 centavos porque ingrese dos monedas a la vez. ¿Ok? La máquina no me los va a aceptar, no está pensada para eso. ¿Ok? Ni aunque le ingrese muy rápido, eso significaría que ocurrieron dos ciclos, ¿cierto? De que la máquina ya registró que entraron 5, después van otros 10. ¿Ok? Así es como funciona la máquina. Establecido eso, lo siguiente que podemos establecer es cómo se comporta antes o después de alcanzar el valor de una bebida. ¿Ok? Porque yo, por ejemplo, si yo ingreso una moneda al TIR de 25 centavos, lo que debería hacer es darme la bebida. ¿Ok? Pero ¿qué va a hacer cuando yo le ingreso solo 5? Lo que va a hacer es esperarme hasta que yo llegue a por lo menos 25 antes de poder darme la bebida, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener un tiempo, en este caso, ilimitado para estar ingresando las monedas, ¿no es cierto? Entonces, eh, una forma de decirlo sería que para menor a 25 espera a llegar al valor de la deuda. ¿Qué es lo siguiente que haría? Sería, para los 25 es lo más sencillo, ¿no es cierto? Te entregan la deuda. ¿Ya? Y si me paso, y si por ejemplo yo entrego eh, tres monedas de 10, entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo tenga mayor a 25? Me entrega la debida y me va a devolver esto. ¿Cierto? Siguiendo con el ejemplo que puse, de si yo, por ejemplo, ingreso tres monedas de 10, me va a tener que devolver una moneda de 5. ¿Cierto? Ese sería el vuelto que tiene que darme, junto con dispensar la de 10. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa más podríamos establecer? ¿Cierto? El, ¿cuántos estados podríamos tener?
¿cierto? Eso podría ser súper interesante de analizar, ¿ya? Y eso depende de cómo establezcamos la lógica, ¿ok? Y la lógica más sencilla o la más optimizada es pensar cuál es el mayor número o cuál es el mayor valor que yo puedo sumar con las monedas que tengo sin caer en comprar una segunda bebida, ¿no es cierto? Porque entendamos que el ciclo se va a repetir, ¿no es cierto? Si yo quiero comprar una bebida, ¿no es cierto?, que vale 25 centavos, eh, yo no quiero llegar a los 50, ¿ya? Porque eso significaría que va a empezar de nuevo el ciclo. Yo ya tengo un estado en el que me devuelve 0 pesos y me entrega la bebida, ¿no es cierto? Entonces, no me interesa llegar a ese estado, ¿ya? No me interesa hacer que se repita porque estoy gastando hardware de más, ¿ok? Entonces, podemos establecer eso. Podemos establecer que tendría que ser menor a 50. ¿Ok? ¿Cuál es la unidad menor que tengo como para ir sumando cantidades? Va a ser la moneda de 5 centavos. ¿Ok? Porque yo lo menor que voy a poder ir haciendo va a ser ir de 5 en 5. Entonces, ¿qué valor menor a 50 múltiplo de 5 que tengo yo? Es 45. ¿Ok? Hasta aquí voy a llegar con la cantidad de estados que yo voy a poder encadenar como sumas de 5. ¿Ok? ¿Cómo establezco eso también de otra forma? Sí, puedo pensarlo así. La mayor cantidad de monedas que, o sea, las monedas de mayor valor que puedo sumar sin que me entregue la bebida hasta el último turno, hasta el último ciclo. Entonces podría ser, por ejemplo, una moneda de 10, ¿cierto? Me faltan 15, más otra moneda de 10, ahora me faltan 5, y ahora yo, todo un desgraciado, le sumo 25, entonces pongo una moneda de 25. ¿Por qué haría eso? No tengo idea, pero la máquina tiene que estar preparada para poder ingresar esa cosa. ¿No es cierto? De otra forma, mi sistema estaría fallando, mi diseño sería defectuoso. Tiene que estar pensado para todas las posibilidades que yo le puedo ingresar, por más que tengan sentido o no. ¿Ok? Entonces, sin duda no tiene sentido que yo le ingrese dos monedas de 10 y después ingrese una de 25 con la que no me tendría que dar ni vuelta ni nada, simplemente me entrega la bebida. ¿Ok? Pero tengo que considerarla en mi diseño. ¿Ok? Y justamente 10 más 10 más 25 me va a dar 45, ¿no es cierto? Que es el estado mayor que yo tengo que poder alcanzar. ¿Ok? Entonces, ya establecido eso, lo que podemos empezar a hacer es construir una tablita asignando codificaciones al- a los distintos estados que vamos a tener, ¿cierto? Definimos que vamos a hacer estados hasta el 45 como sumas de 5. Entonces, empecemos, por ejemplo, que vamos a tener un estado en el que tengamos 0 pesos, otro en el que tengamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. ¿Ok? Ya esto les vamos a poner nombres, ¿no es cierto? Estos son las monedas. Este va a ser S0, este va a ser S1, C2, S3, S4, C5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Aquí ya acabo ya de inventarme los estados que voy a necesitar en mi máquina. ¿Ok? Y ahora tengo que asignarle una codificación, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, voy a elegir trabajar con codificación binaria. ¿Ok? ¿Eso qué significa? ¿Cuántos bits necesito para representar 9 opciones o 9 codificaciones? Voy a necesitar de 4, ¿no es cierto? 2 elevado a 4 me da 16 opciones. La que me sigue, 2 elevado a 3 me da solo 8, no me sirve. Entonces tienen que ser 4. Entonces vamos a tener aquí un C3, C2, C1 y un C0. ¿Ok? Entonces, ahora le empiezo a asignar la codificación. Y va tan sencillo como hacer esto de acá, ¿cierto? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Vamos por 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y me corrí uno. 1, 0, 0 y 1, 0, 0. ¿Ok? Aquí me corrí un poco el checo. ¿Ok? Pero estas son las codificaciones respectivas que tendría cada uno de nuestros estados. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Para cumplir con mi diseño tengo que empezar a pensar cómo va a ser mi siguiente estado, o cómo se va a comportar para determinada entrada. ¿Ok? Entonces yo puedo empezar a pensar aquí, eh, voy a asignarle abreviatura a esto, ¿cierto? Dispensar lo vamos a asignar denotar con la letra D. Devolver níquel va a ser DN, devolver DIM va a ser DD, devolver 2 dimes va a ser D2. ¿Ok? Entonces aquí yo pongo D, DN, D2D, DD y D2D. ¿Ok? Entonces, acá ahora empezamos a pensar en cómo se va a comportar mi diseño, ¿no es cierto? Tengo que empezar a decir cuándo es que me va a devolver, o sea, ciertas salidas, cuándo dispensar va a valer 1, cuándo devolver níquel va a valer 1, cuándo devolver un dime va a valer 1 y cuándo me va a devolver 2 dimes, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo que pensar en la parte de acá de la tabla, ¿no es cierto? Ver cómo van a ser mis salidas, ¿ok? Entonces aquí yo puedo hacer un ejercicio lógico súper fácil. Y el tema es que yo no voy a tener vuelto ni me va a devolver la bebida hasta que yo alcance el valor de la bebida, ¿no es cierto? Entonces yo busco acá, acá están los 25 pesos, entonces hasta acá yo voy a tener puros ceros, ¿ok? Acá va a ser, todo esto va a estar lleno de ceros. Y ahora después del 25 centavos es donde yo empiezo a analizar cómo se va a comportar, ¿cierto? Cuando yo reciba los 25 centavos, me alcanza para comprar la bebida. Entonces acá me la va a dispensar, ¿no es cierto? Este me la va a dispensar. ¿Me va a devolver un níquel? No. ¿Me va a devolver un dime? No. Si no me devuelve uno, no me va a devolver dos. ¿Ok? ¿Por qué no me devuelve ninguno? Porque hice la compra con el precio justo, ¿no es cierto? Yo entregué 25, la bebida vale 25, no tengo vuelta. ¿Ok? Entonces voy haciendo el mismo ejercicio. Para 30, ¿me alcanza para la bebida? Sí. ¿Merezco vuelto? Sí. Te tienen que dar 5 centavos. Entonces sería 1, 0, 0, ¿cierto? El níquel es el que vale 5. ¿Ok? Este vale 5, 10 y esto es 20. ¿Ok? Vamos con el 35. ¿Ok? ¿Me alcanza para la bebida? Sí. ¿Me tienen que dar vuelto? Sí. Me tienen que dar 10. Entonces, no me devuelve un níquel, pero sí me devuelve una moneda de 10. ¿Ok? Para 40, ¿me alcanza a comprar la bebida? Sí. ¿Me tiene que dar vuelto? Sí, me tiene que dar 15 pesos. ¿Ok? Entonces me va a dar un níquel y me va a dar una moneda de 10. ¿Cierto? Ahí estaría sumando los 15. Y para el último caso de 45, ¿me alcanza para comprar la bebida? Claro que sí. ¿Y me tiene que dar vuelto? Sí, me tiene que dar 20 de vuelta. Entonces, con estos no me alcanza, en cambio, con dos monedas de 10, sí me alcanza. ¿Ok? Y ahí estaría completa mi tabla de entrada-salida. ¿Ok? ¿Por qué me fui directo a esto y no me fui al diseño de la máquina? Porque así es mucho más sencillo verlo cuando ya relacionamos por lógica cómo se tiene que comportar cada uno de los estados. ¿Ok? Porque si bien yo pude haber empezado haciendo el diseño de esto de acá, por ejemplo, lo que estamos aquí, hubiera que tenido que estar considerando estado por estado cuáles son las salidas que voy a tener, cómo se va a comportar, cómo van a estar las entradas, etcétera, ¿cierto? En cambio acá yo dejo establecido cuánto valen mis estados, cuáles son el valor de las salidas, y ahora solo tengo que establecer cuáles son las posibles entradas, ¿cierto? Y eso ya lo puedo hacer tranquilamente diseñando la propia máquina, ¿ok? Entonces, yo me voy aquí a estar mirando la tablita y vamos dibujando la máquina de estado. Partimos con el estado S0, ¿cierto? Aquí es cuando decíamos nosotros que teníamos 0 pesos. ¿Ok? Y por tema de diseño, yo ya sé cómo me queda más cómodo dibujando. Entonces, voy a decir que tengo acá que llegar hasta los 25, porque aquí voy a seguir de corrido, ¿no es cierto? De 0, de 5, de 10, de 15, de 20 y de 25. Voy a estar bastante cómodo haciendo ese recorrido así, ¿cierto? Entonces voy a correr un poquito más para acá, ¿ok? Y voy a tener acá S1, S2,
S3, S4 y S5. ¿Okay? Voy a poner nomenclatura. 2, 4 y S5. ¿Ok? Y ahora tengo que hacer las conexiones dependiendo de la entrada. ¿Cuáles eran mi entrada? Eran un níquel. Sí, lo van a anotar. Era un dimer, que es de 10, y un quarter, que era de 25. Ok, vamos a ocupar colores acá. No nos vayamos a perder. Y este igual puede ser morado. ¿Ya? Este va a ser este va a ser este, y este va a ser este. ¿Ok? Los níqueles es bastante sencillo, ¿no es cierto? Porque voy de estados de 5 en 5. Esto es cuando me ingresa N. ¿Ok? Ahora, para los de 10, pues de acá. ¿Cierto? Serían. Y para los de 25, no voy directamente acá. ¿Cierto? Ahí tendríamos hecha la primera línea así con lo que yo necesitaría llegar para comprar. Ahora nosotros dijimos que también teníamos los otros estados, que eran los de, oye, ¿qué pasa cuando tengo ingreso más moneda? ¿No es cierto? Así. Entonces, ahora yo sigo dibujando unos cuantos estados más, ¿cierto? Voy a tener acá el que podría ser estado 30, o sea, el de 30, 35, 40, 45. ¿Ok? Y empezamos a ver las conexiones, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ¿cómo puedo llegar a este estado de acá? Que este va a ser mi S6, mi S7, S8 y S9. ¿Cómo puedo llegar acá? Es, por ejemplo, cuando tenga 5 con una de 25, ¿cierto? Puedo hacer el salto justo desde acá, ¿cierto? Y me queda bastante. De nuevo con los níquel, la mente secuencial. Y con los dimes, veamos ahora, por ejemplo, tendría que ser de este de acá. Tiramos por acá. ¿Cierto? Ese sería el único posible. Y ahí estaríamos, ¿cierto? Y ahora conectemos todo con la salida. ¿Ok? Y esto quedaría de la siguiente forma. Vamos, por ejemplo, con este, nos pasamos directamente ese cero porque estamos dispensando con este igual, con este igual, con este igual, con este igual. ¿Cierto? Ahora tenemos que escribir qué es lo que hace cada caso, ¿no es cierto? Acá tenemos, aquí no hace nada, aquí no hace nada, aquí no hace nada, aquí no hace nada, tampoco hace nada. Acá ya lo que empieza a hacer es dispensar, ¿no es cierto? En el estado S6, ¿qué es lo que hacíamos? Me dispensaba y me devolvía un níquel. Aquí dispensábamos y me vuelve un níquel. Acá en el S8
dispensábamos, me daba un níquel y me daba un dimer. Y en el último dispensábamos y me daba 2 dimer. ¿Cierto? Y así es como habríamos terminado el diseño de la máquina de Moore que se nos solicitaba al inicio. Como bien decía, no un proceso complicado, en todo caso lo que más requiere es entender un poco la lógica que hay detrás, establecer cuáles son los estados posibles, eso muchas veces puede ser lo más complicado, sobre todo cuando te piden estados mínimos, la cantidad mínima de estados, ¿no es cierto? Entonces aquí cualquiera pudo haberme dicho, como bien lo decía al inicio, bueno, aquí puedo suponer que funciona el mismo caso si esto llega hasta 50, por ejemplo, ¿cierto? Que sí, funcionaría igual. El tema es que le estoy sumando el estado para llegar a comprar 2 bebidas, cuando no es lo que yo necesito. ¿No es cierto? Porque el ciclo se puede volver a repetir cada vez que yo quiera comprar. Yo lo único que tengo que cubrir los casos serían en los que yo me pase de la cantidad de monedas y no me alcanza a comprar otra bebida. ¿Ya? Esa fue la lógica que establecimos y con la que conseguimos llegar a la cantidad mínima de estados. Establecer las conexiones es simplemente guiarse por esta tablita de acá. ¿Cierto? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Si hay dudas con respecto a esto, ojalá resolverle para que les vaya bien en el laboratorio. ¿Va? ¿No? ¿No? Ya. Vamos con el último ejercicio, que es bastante cortito. ¿Ok? Porque al igual que lo anterior, una vez ya sabiendo resolverlo, es simplemente aplicar lógica. ¿Ok? Entonces, lo que se nos pide es diseñar un circuito sincrónico con una entrada A y una salida Y que reconoce los patrones 11011 y 00011. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo? Y nos lo dice acá mismo, de que cuando reconozcamos uno de estos patrones, lleva al nombre, ¿cierto? O sea, que tengamos una máquina acá que me diga esto llega a 1. Y el circuito debe tener el mínimo número posible de estados, ¿no es cierto? Los que lo comentaba anteriormente. Y que cuando te piden esto es cuando tenés que aplicar la lógica de cómo puedo reducir esto lo máximo posible, ¿cierto? ¿Cómo hago que esto se aplique a uno y más casos? Ahí es cuando uno consigue el estado mínimo. Entonces, em, comenzamos analizándolo o escribiendo la máquina de estados tal como se nos podría venir a la cabeza, por ejemplo. ¿Sí? Porque aquí quiero que veamos una resolución que es la más común de hacer las pruebas y todo eso, porque no siempre van a tener tiempo para escribir estas tablitas y cuestiones así, estas de acá. Entonces, estos procesos también se puede hacer mental. De hecho, este es uno de los ejercicios que salió certamen 2022-2023, creo. Entonces, establecemos nuestro primer estado, ¿no es cierto? Que es cuando aún no hemos hecho nada, ¿cierto? Pues, y le vamos a poner nuestro estado S0, ¿ya? Y nos piden identificar cierta secuencia, ¿no es cierto? De que es la gran ventaja que tienen las máquinas de estado, es que yo ya recibí un 1 y como recuerdo que recibí un 1, puedo establecer un patrón, porque recuerdo que recibí ese 1, ¿cierto? No así los circuitos lógicos combinacionales, donde yo tendría que o recibirlos todos en el mismo instante o simplemente no puedo identificar patrón. ¿Ok? Entonces, acá lo que yo establezco en ese 0 es que me está llegando algo, ¿no es cierto? Estoy así, sin hacer nada. Puedo establecer otro estado en el que ya me llegó algo, ¿cierto? Puedo establecer este estado en el que me llegó un 1, ¿cierto? Y otro estado en el que me llegó otro 1. Establezco ya la secuencia completa de estados, ¿no es cierto? Cuando me llega un 0, cuando me llega otro 1, cuando me llega otro 1. 0, 1 y 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si a mí me pidieran solamente identificar este patrón de acá, estaría listo, ¿no es cierto? Porque aquí yo no tengo nada, cuando me llega 1, pasa al estado S1, me llega otro 1, pasa al estado S2, S3, S4 y S5. ¿Ok? Y si este fuera el caso en el que me piden identificar solo ese patrón, yo tiro todas las demás, ¿no es cierto? Las tiro a S0. ¿Cierto? Porque no se está cumpliendo el patrón, entonces empezaría de nuevo. ¿Cierto? O
puedo hacer el siguiente análisis también, de pensar de que si yo, por ejemplo, no se llega a cumplir el patrón acá y me devuelve un 0, voy al estado donde se pudiera llegar a cumplir esa configuración, ¿cierto? En este caso, no se cumple en ninguno, pero es una posibilidad. Vamos con entonces a cubrir los siguientes casos, ¿no es cierto?, para identificar el otro patrón, el 00011. ¿Ok? Entonces vamos acá, dibujamos el estado para 0, para otro 0, y para los dos 1. ¿Ok? Este sería el que me devuelve un 1. Este sería S6, S7, S8, S9 y S10. ¿Cierto? Y acá sería cuando recibo un 0, 0, 0, 1 y 1. Aquí tengo una bifurcación, ¿no es cierto?, en base a si estoy recibiendo para cumplir con un patrón u otro. ¿Ok? Entonces, acá donde yo ya puedo empezar a pensar así, existe la posibilidad de que si no se cumple determinado patrón una vez ya habiéndome ido por este camino, me pueda saltar al camino de acá. Y sí, claro que se puede, ¿cierto? Para eso simplemente tenemos que identificar ciertas similitudes, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, vemos que ambos terminan en 1, 1, ¿no es cierto? Y los precede un 0, ¿ok? Eso ya nos dice harto. Eso aquí nos dice de que, por ejemplo, si acá estamos recibiendo este de aquí y recibimos un 1, puedo saltarme este estado, ¿no es cierto? De que si yo recibo un 1, en vez de pasarme al estado S9, voy a pasar al estado S4, ¿cierto? Y ya me estoy ahorrando estas dos máquinas de estado, ¿cierto? Y ese es el análisis que tengo que ir haciendo cuando yo quiero simplificar o tener la menor cantidad de estados posible, ¿ok? Y aquí identifiqué de que si ambos terminan en 0, 1, 1, 1, me sirve esto, ¿cierto? Entonces, veamos, por ejemplo, otras compatibilidades o otras cosas que nos pueden servir. Si yo, por ejemplo, paso a hacer de 0, esta de acá. Si, por ejemplo, yo aquí estando en 0, recibo otro 0, se podría empezar a cumplir cierto patrón, ¿no es cierto? Porque aquí yo solo puedo recibir un 0. En cambio, si estoy recibiendo 2, podría empezar esta otra secuencia, ¿cierto? Entonces aquí yo me puedo ir para acá, donde ya había recibido un 0, y paso a recibir otro, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría hacer? Eh, Tengo, por ejemplo, esta S7, donde eh, si recibo quizá un 1, podría irme hacia acá, ¿o no? Ujú. Porque, por ejemplo, acá ya no se estaría cumpliendo ningún patrón si recibo un 1, ¿cierto? Yo no puedo recibir, eh, si no recibo el tercer 0, no se estaría cumpliendo ningún patrón. Si recibo el 1, estaría empezando este, porque empieza con unos, ¿cierto? Entonces me tira al estado S1. ¿Ok? ¿Y qué otro estado podría ser? Lo mismo para acá. ¿Ok? Como yo no puedo recibir dos ceros seguidos, aquí estoy obligado a recibir dos ceros seguidos, o tres ceros seguidos incluso. Si no voy a recibir mi segundo o tercer cero, voy a poder empezar con la otra secuencia. Entonces, cuando reciba un 1, voy a llegar al estado de ese 1, en el que ya he ingresado un 1, ¿cierto? Y así es como se resolvería este problema, y así es como tendríamos la cantidad mínima de estados posibles, que es lo único que se nos pide en este tercer problema, ¿no es cierto? Y que, como bien decía, es uno de los que suele entrar a los certámenes, ¿ok? Cuando se pregunta máquinas de Moore, lo que te van a soler pedir es diseño una máquina de estados que cumpla ciertas condiciones. En este caso era reconocer un patrón y que lo haga en la menor cantidad de número de estados posible, ¿cierto?
En otro caso podría ser lo que se nos pedía acá, que era diseñar el circuito, por ejemplo, igual que en el primero, y ya esto es bastante más elaborado, suele ser para el laboratorio directamente, ¿no es cierto? Que lo van a tener, creo que después del certamen. Ok. ¿Hay dudas con respecto al ejercicio 3? ¿Se entiende claramente cómo es que hicimos la reducción, cómo hacemos las conexiones y cómo nos movemos entre estados? Vale. Si no hay dudas con respecto a ninguno de los ejercicios, daríamos por terminada entonces la práctica. Era bastante cortita, como les decía, por lo que los contenidos que han visto son los máquinas de Moore. Entonces lo dejaríamos hasta acá. Voy a dejar de grabar.